Hola, en este video tutorial vamos a trabajar un módulo que nos permita generar las señales para poder enviar al controlador VGA con el que contamos en la tarjeta de Altera. Para eso vamos a contar con nuestro manual de la tarjeta, donde vamos a tener la disposición de los pines en esta parte. Adicionalmente vamos a contar con el material que se les ha enviado previamente, que es donde se explican las señales, cuál es su funcionalidad, y que básicamente en la última parte tenemos los diferentes modos con los que podemos trabajar, y vamos a trabajar específicamente con una pantalla de 800 por 600 píxeles. Entonces, en primer lugar vamos a crear nuestro proyecto, vamos a crear un nuevo proyecto, vamos a ubicar ese proyecto en nuestra carpeta de trabajo personal. Vamos a llamar a este proyecto VGA proyecto vacío. No vamos a agregar archivos. Vamos a buscar nuestra tarjeta, la Ciclón 5, y vamos a buscar la referencia que siempre debemos utilizar, que es la 5CSEMA 5F31C6. Siguiente, siguiente y finalizamos. En este punto vamos a crear un nuevo archivo VHDL. Ok. Y vamos a crear la entidad que me permita generar todas las señales de salida para nuestra tarjeta, para nuestro controlador VGA. Entonces vamos a necesitar las señales del color rojo, que son 8 bits, las señales del color verde también 8 bits, azul 8 bits, el reloj VGA, la señal de sincronía horizontal y la señal de sincronía vertical, VGA HS para sincronía horizontal, VGA BS para sincronía vertical, y estos dos, que son dos señales necesarias que vamos a mantener siempre a 0. Entonces iniciamos, vamos a crear una entidad que se llame VGA. Vamos a aquí como entrada va a tener el reloj de la FPGA, que es un reloj de 50 MHz. Vamos a tener como salidas las señales de sincronía horizontal y vertical, que son un bit nada más para cada una. Las señales para los colores rojo, verde y azul, cada una de 8 bits. Las dos señales que les dije que eran necesarias, una va siempre a 0, la otra va siempre a 1, para este modo que vamos a trabajar, y el reloj para VGA. Entonces, ¿por qué manejamos el reloj de 50 MHz y por qué manejamos como salida, como entrada el reloj de la FPGA y como salida un reloj para VGA? Tengan en cuenta que dependiendo del modo que vayamos a utilizar, la resolución y la tasa de refresco, asimismo vamos a tener un reloj para poder manipular la sincronía que tiene el controlador VGA. Entonces en algunas situaciones, por ejemplo, hay muchos casos donde se manejan relojes por debajo de los 50 MHz, como en estos casos de aquí, pero hay unas situaciones, por ejemplo, en este caso una resolución alta de 1280 por 1024 a una tasa de refresco de 60 Hz, se utiliza un reloj de 108 MHz. Entonces va a ser necesario de alguna forma manipular el reloj de la FPGA que está a 50 MHz, bien sea para bajar la frecuencia a alguno de estos modos que tenemos acá, o para subir la frecuencia a alguno de estos modos que requieren una frecuencia de refresco, perdón, una frecuencia de reloj mucho más alta. Entonces, por eso vamos a utilizar una arquitectura que me permita utilizar un componente de sincronía. Entonces, este va a ser mi elemento principal o mi elemento global, que va a recibir las entradas y va a generar las salidas para poder enviarlas a mi controlador de video. Pero adicionalmente vamos a utilizar un componente interno que me permita precisamente a partir del reloj de la FPGA generar las señales necesarias. Entonces vamos a tener un componente principal, que es quien va a recibir y generar
las señales hacia el controlador de video, y vamos a tener un componente secundario que básicamente es el que se va a encargar de generar a partir del reloj que vayamos a utilizar según el modo VGA que decidamos usar. Entonces vamos a tener 50, 100, 60 MHz o incluso menos de 50 MHz dependiendo del caso. Entonces para este caso vamos a justificar algunos de los aspectos que tenemos aquí. Entonces en primer lugar vamos a trabajar con un modo VGA de 800 por 600. En este caso vamos a tener 800 píxeles visibles, 56 para front porch, 64 para back porch, 120 para pulso de sincronía. En total nos da 140 píxeles por cada línea horizontal. Recordemos que la parte de display es básicamente la región donde vamos a visualizar los píxeles. Típicamente puede ser 640, pues en este caso vamos a utilizar 800. Este es para la parte horizontal. El pulso de sincronía es cuando el píxel vuelve al borde izquierdo, entonces es un pulso que me permite decir aquí inicia una nueva línea horizontal. Luego vamos a terminar el front porch, que es el final de la zona de visualización, y el borde izquierdo, que es el inicio de la región de visualización, que se conoce como back porch. Entonces son dos regiones importantes: front porch, que me indica básicamente el final de la zona de visualización; back porch, que es el que me indica el inicio de la zona de visualización, y entre esos dos debe existir el pulso de sincronía. Entonces, para que visualicemos cómo quedaría esa parte, lo podemos ubicar en cualquier digamos en cualquier orden, siempre y cuando se tenga esas tres zonas. Entonces la zona de display es la zona de la imagen. Luego de terminar de dibujar en la pantalla, viene front porch, que es el que me indica ya terminamos de visualizar. Luego viene el pulso de sincronía y luego viene el inicio de una nueva línea que se da con el back porch, que es el que me indica vamos a iniciar una nueva línea, ¿vale? Entonces básicamente una línea tiene esos 4 componentes, cada línea horizontal. Eso es lo que estamos definiendo en esta parte, que nos va a dar que cada línea horizontal tiene 1040 píxeles. De forma similar, vamos a generar las señales para cada frame o cada cuadro, que es básicamente lo que me define la sincronía vertical. Vamos a tener 600 píxeles visibles. Front porch está definido como 37, 23 para back porch, 6 píxeles para el pulso de sincronía. En total, sumando, nos da 666 píxeles. En este caso, pues son valores que he tomado del modo VGA que hemos decidido utilizar. Entonces aquí están claramente identificados. Para 800 tenemos una zona de display de 800, tenemos 56 front porch, pulso de sincronía de 120, 64 back porch para la parte horizontal, 600 píxeles para la parte vertical, 37 para front porch, 6 píxeles para el ancho del pulso de sincronía vertical, 23 para back porch. Y aquí tenemos todas nuestras señales y las medidas que cada una de ellas debe tener. Vamos a generarlas en nuestra entidad. Entonces lo primero que tenemos que tener en cuenta es, tenemos un reloj de entrada, que este sí puede, digamos, no va a ser necesariamente los 50 MHz. Vamos a tener como salida el pulso de sincronía horizontal, pulso de sincronía vertical y nuestras 3 señales de colores. Entonces, de acuerdo a las cuentas que hemos hecho, tenemos 800 por 600 píxeles visibles, más front porch, back porch, sincronía horizontal, front porch, back porch, sincronía vertical, nos da un total de cerca de 49.870.000 píxeles por segundo. Esto es equivalente a 50 millones de píxeles por segundo, y teniendo en cuenta eso, estamos aproximándonos a 50 megapíxeles por segundo, es decir, 50 MHz, ¿vale? Entonces vamos a utilizar directamente el reloj de la FPGA para este caso. Bien, vamos a definir un par de contadores. El contador de la posición horizontal lo vamos a llamar HPOS, que va a ir de 0 a 1040. ¿Por qué a 1040? Porque ya hemos decidido que cada línea horizontal tiene 1040 píxeles. Y la posición vertical va a ser de 0 a 666, que ya hemos definido que de acuerdo a este modo
esa es la cantidad de píxeles que va a tener cada línea vertical. Bien, entonces vamos a generar un process para el clock para poder iniciar nuestros conteos. Entonces en esta parte vamos a generar, para cada pulso de reloj vamos a incrementar un píxel, y cada píxel va a depender de si estamos en la zona de display o, la señal de sincronía vertical o sincronía horizontal, pues el valor va a depender del valor de píxel en el que vayamos avanzando. Lo primero que vamos a hacer es definir el inicio y final de cada línea vertical y horizontal. Por cada línea vertical vamos a necesitar que se complete primero una línea horizontal. Una línea horizontal ya nos dimos cuenta que tiene 1040 píxeles. Entonces vamos a iniciar, cada vez que se presente un pulso de reloj, entonces debemos incrementar la posición horizontal en 1, solo si esa posición horizontal es menor que 1040. Si supera los 1040, entonces tenemos que incrementar en 1 la posición vertical, no sin antes llevar a 0 mi posición horizontal. Entonces cada vez que haya un pulso de reloj, preguntamos primero si la posición horizontal está por debajo de 1040. Si efectivamente está por debajo de 1040, la incrementamos en 1. Si esta condición no se cumple, entonces la llevamos a 0, es decir, la ponemos de nuevo al inicio de la línea. Y además de eso vamos a preguntar cómo está mi indicador de la posición vertical. Si el indicador de la posición vertical todavía está inferior a 666, entonces lo incrementamos en 1, es decir, una nueva línea, ¿vale? Y finalmente, si ya nos damos cuenta que está en 666, es decir, completamos toda una pantalla, entonces lo llevamos de nuevo a 0. Esto recuerden que es necesario sincronizarlo cada vez que haya un pulso de reloj, un pulso de flanco positivo. Entonces vamos a agregar esa condición. Veamos, entonces, si hay un cambio en el reloj, además de eso vamos a mirar, si hay un evento y además de que se presenta un evento, el reloj está en 1, es decir, hubo un pulso de subida del flanco de reloj, pasó de 0 a 1, entonces vamos a mirar nuestros contadores de la posición horizontal y nuestro contador de la posición vertical. Estos contadores son los que me van a servir en últimas para poder generar mis señales de sincronía. Entonces vamos a generar las señales de sincronía dependiendo de los valores de esos contadores. Entonces veamos. Recordemos que para la señal de sincronía horizontal tenemos en total 1040 píxeles que están divididos de la siguiente forma. Front Porch 56, pulso de sincronía 120, Back Porch en total 64 píxeles. Entonces vamos a preguntar, recordemos que nuestro contador de posición horizontal va de 0 hasta 1039 para poder contar los 1040 píxeles. Entonces preguntamos, si nuestro contador está en esta posición, ¿vale? Es decir, es mayor que 56 y es menor que 56 más 120, es decir, es mayor que 56 y menor que 176, entonces la señal de sincronía horizontal debería estar en 0. Veamos entonces, si nuestra posición horizontal está mayor que 56 y menor que 176, entonces la señal de sincronía la llevamos a 0. De lo contrario, la señal de sincronía debe estar en 1, es decir, si estamos en esta región o si estamos en esta región de acá, es decir, front porch, back porch o la zona de la imagen. Listo, recuerden que esta es la zona de la imagen, es decir, 800 píxeles en ese caso, y ahí estamos generando mi señal de sincronía horizontal. Vamos a generar nuestra señal de sincronía vertical. Entonces vamos a mirar en este caso nuestro contador vertical. Recuerden que el contador vertical va desde 0 hasta 665, ¿vale? Para poder contar los 666 píxeles. Entonces, si mi contador vertical es mayor que 37, que corresponde al front porch, y menor que 37 más 6,
eso equivaldrían a 43 píxeles, es decir, esta zona completa, mayor que 37, menor que 43, entonces la señal de sincronía vertical tiene que estar en 0. De lo contrario, es decir, en esta zona de aquí, menor que 37 y mayor que 43, entonces debería estar en 1, ¿vale? Entonces hacemos eso, preguntamos si nuestro contador vertical es mayor que 37 y menor que 43, entonces mi señal de sincronía debería estar en 0, es decir, lo que tenemos aquí, ¿cierto? Esta parte de aquí. Si está por fuera de ese rango, es decir, si está en esta zona o está en esta zona de acá, entonces él debería estar en 1. Eso es lo que hacemos en esa parte. Ahí ya estamos generando nuestras dos primeras señales, tanto la señal horizontal como la señal de sincronía vertical. Muy importantes esas dos señales. Algo muy importante a tener en cuenta. Mientras mi contador o mi posición horizontal o vertical esté en la zona de display, yo debería estar mostrando los valores de los colores, bien sea rojo, verde o azul, que yo quiera realmente mostrar en la pantalla. Sin embargo, cuando se encuentre en esta zona, front porch, pulso de sincronía y back porch, debería estar en 0. Lo mismo para la parte vertical, tanto vertical como horizontal. En esta zona es una zona donde los píxeles para las señales rojo, verde y azul deberían estar en 0. Veamos cómo sería entonces en el caso que estamos trabajando. Entonces debemos preguntar si el valor del contador para la parte horizontal es menor que 240. ¿Por qué 240? 240 es el número de píxeles que hay de aquí, desde front porch, más pulso de sincronía, más back porch, ¿vale? Hasta aquí hay 240 píxeles. Si es menor que 240, entonces la señal RGB debería estar en 0, absolutamente todo. Cuando ya esté por fuera de ese rango, es decir, ya en esta zona, entonces ya podemos poner los valores que queramos poner, ¿vale? Entonces, por lo menos para esa parte, siempre la señal RGB debería estar en 0. Igual para la parte vertical. Si el contador vertical está en esta zona, es decir, front porch más sync más back porch, que es 23 más 37 más 6, eso me da 66 píxeles en esta zona, entonces la señal RGB debería estar en 0. Si no, debería tener pues los valores que nosotros le querramos dar en esta zona de aquí. ¿Cómo lo hacemos en VHDL? Preguntamos si el contador de la posición horizontal es mayor que 0 y menor que 240, o si tenemos por ejemplo que nuestra señal de posición vertical es mayor que 0 y menor que 66, entonces tanto la señal rojo como la señal verde como la señal azul deben tener todos sus 8 bits en 0. Y de esa forma entonces garantizamos que no se esté transmitiendo ningún color al controlador VGA. Entonces de esa forma hemos terminado ya de generar todas nuestras señales de sincronía, tanto para la posición horizontal como la posición vertical, y le estamos dando ciertos valores a mi señal RGB con tal de poder enviar algo a nuestro controlador VGA, ¿vale? Entonces vamos a guardar este como nuestro elemento, vamos a llamarlo nuestro elemento de sincronía, nuestro elemento sync, y ese elemento lo vamos a tener, este componente lo vamos a tener que utilizar acá en mi archivo principal, en mi arquitectura global, ¿vale? Entonces vamos a incluir ese componente y vamos a hacer el port map para poderlo conectar y finalmente poder utilizarlo en nuestra arquitectura principal. Entonces incluimos nuestro componente sync y copiamos toda la definición de los puertos para el reloj, pulso de sincronía horizontal, pulso de sincronía vertical y nuestros bus de datos para los colores RGB. Bien, ahora lo que tenemos que hacer es hacer el port map, es decir, recordemos, este es el orden de nuestros, de nuestros puertos para el componente sync, y él necesita un reloj. Recordemos, en este caso, como vamos a utilizar el modo 800 por 600 y una tasa de refresco de 72 Hz, entonces nos da que el reloj debe ser de
50 MHz. Por lo tanto, el reloj para este componente va a ser el reloj de la FPGA, es decir, clock de 50 MHz. Ese va a ser el reloj de entrada. Adicionalmente, tenemos que vamos a tener las señales de salida para nuestro componente de sincronía. Todas las demás son señales de salida. Entonces estas señales de salida de este componente las vamos a conectar directamente con las señales de salida de mi componente principal. Este componente me genera una señal de sincronía horizontal en su salida. Esa debería ser la señal de sincronía horizontal del componente principal de salida. También luego sigue la señal de sincronía vertical. Entonces vamos a conectar esa con la VGA BS, sincronía vertical. Luego sigue los buses de datos para rojo, verde y azul. Entonces lo vamos a conectar con VGA rojo, VGA verde y VGA, están en RGB. Primero va el verde, rojo, verde y azul. Ahí están en orden, ¿vale? Para poder garantizar que el rojo vaya conectado con el rojo, el verde vaya conectado con el verde y el azul vaya conectado con el azul. No hay más puertos de salida en mi componente de sincronía, entonces ya con eso terminamos de hacer el por map. ¿Qué nos falta por conectar? Nos falta por conectar el reloj, que va a ir ya directamente a nuestro controlador VGA, que va a ser el mismo reloj de la FPGA, que son 50 MHz. Entonces lo llevamos directamente y asignamos esa misma señal, ¿vale? Entonces con esto queda terminado nuestro componente. Guardamos y vamos a compilar. Bien, al compilar nos sale un error, me dice que falta cerca del if, me falta el begin del proceso. Este begin de aquí estaba faltando, entonces ya lo hemos agregado. Vamos a compilar de nuevo. Bien, ya terminado nuestro proceso para compilar. Vamos a ver el RTL, a ver cómo se ve. Efectivamente, aquí tenemos nuestro componente, el reloj de la FPGA 50 MHz, que va a ser el mismo reloj de VGA. Tenemos nuestro componente de sincronía, que me genera las señales VGA para los colores, ¿vale? Aquí están mi señal de sincronía horizontal, mi señal de sincronía vertical y mis dos señales adicionales, que deben ir una 0 y la otra en 1. Y aquí está nuestro componente ya completamente conectado. Sin embargo, en esta situación todavía no muestra nada. Lo único que va a mostrar es una pantalla negra. Vamos a hacer algo en la pantalla. Hagamos una línea vertical en todo el centro y una línea horizontal, y pintemos nuestra pantalla, por ejemplo, completamente de verde. Entonces va a ser la pantalla verde, una línea vertical, una línea horizontal. Vamos a ver cómo lo hacemos. Lo primero que debemos hacer es determinar dónde queda la parte central de la parte de las líneas horizontales. Entonces tengamos en cuenta que lo que se va a mostrar en pantalla es únicamente esta parte de aquí. Entonces una línea central va a ser cuando el contador esté aproximadamente en esta posición. ¿Cuál es esa posición? Entonces hagamos cuentas. Yo sé que en esta zona son 800 píxeles, que es el display, ya lo habíamos definido. Pero adicionalmente yo sé que en esta zona hay 240 píxeles, que es front porch, pulso de sincronía, back porch. Entonces, este es un offset que siempre va a tener que tener en cuenta, es decir, 240 más los 400, que es la mitad de la línea horizontal, que realmente es visible. Entonces 400 más 240, la parte central es cuando el contador esté en 640. De forma similar para la parte vertical, que corresponde a 37 píxeles del front porch, 23 píxeles de back porch y 6 píxeles para el pulso de sincronía.
eso son 66 píxeles. Y yo sé que la parte visible de la zona vertical corresponde a 600 píxeles. 600 más 66 me da 666. Entonces la parte central, ¿cierto?, debe estar en una zona por aquí. Yo sé que la parte visible son 600, entonces la mitad son 300. Pero 300 más estos píxeles de acá me da 366. Entonces, ¿qué sucede? Yo debo preguntar si mi contador está en esta posición horizontal, es decir, si mi contador está en 640, o si mi contador está en esta zona de la posición vertical, es decir, si el contador está en 366. Si el contador está bien sea en esta posición horizontal o bien sea en esta posición vertical, entonces vamos a poner esos píxeles ahí siempre en 1, ¿vale? Entonces tengan en cuenta, vamos a hacer algo así por el estilo, de la siguiente forma. Esta es mi pantalla, este es el punto central de la zona vertical y este es el punto central de la, este es el punto central de la zona vertical y este es el punto central de la zona horizontal, ¿vale? Cuando yo esté parado aquí, el contador debe estar ubicado en 640 y en la parte vertical cuando yo esté parado en 366. Entonces, para estos píxeles de aquí yo siempre voy a poner el color blanco y para estos píxeles de acá siempre va a también poner el color blanco, ¿vale? Entonces yo voy a preguntar si estoy parado, por ejemplo, en la zona, en el píxel vertical 366, no importa el valor del horizontal, debe hacer para todos desde esta posición hasta esta posición, los píxeles siempre tienen que ser blancos. Entonces no importa realmente el valor del horizontal, siempre y cuando el vertical esté en 366, yo a todos estos les voy a poner 1. Lo mismo para el horizontal, para esta parte de aquí, para la línea, para la línea vertical. Si el contador horizontal está aquí en esta parte, no importa el valor del vertical, ¿vale? Siempre y cuando el horizontal esté aquí parado, todos estos píxeles, independientemente del valor del vertical, tienen que estar a blanco, ¿listo? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a preguntar si nuestro elemento, un momentico, entonces, si nuestro contador de la posición horizontal está en 640 o mi contador de la posición vertical está en 366, entonces que pinte de blanco todo. ¿Cuándo es de blanco? Cuando todos los valores de los bits para cada una de las señales, tanto para rojo, verde y azul, están todos en 1. Es decir, todo el canal rojo está activo, todo el canal verde y todo el canal azul. Todos los tres están completamente activos con su máximo valor. Eso nos da un color blanco. Entonces lo que hacemos es para cada uno de esos canales ponemos todo en 1. Si mis píxeles no están en esa posición, entonces lo voy a mandar a 0. Esto en esta situación me pintaría el resto de la ventana, perdón, de la pantalla en negro. Entonces esta zona de aquí la va a pintar de negro, esta zona de aquí la va a pintar de negro, 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 y va a ser una línea vertical de blanco, una línea vertical de blanco, de esa forma. Podemos pintarla de un color diferente, por ejemplo, pongamos todo el verde en 1, entonces nos va a pintar los 4 cuadros, ¿vale? Los va a pintar de verde y esa línea vertical y esa línea horizontal las va a pintar de blanco. Nos va a dividir la pantalla en 4 segmentos y lo que deberíamos ver es esa línea, ¿listo? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos ahora a pasar a hacer la conexión de pines. Bien, para eso vamos a tener que tener en cuenta la asignación de pines de nuestra tarjeta Altera. Abrimos el pin planner y vamos a iniciar con las señales más importantes, que es básicamente mis señales de sincronía y el reloj. Entonces el reloj de la VGA debe ir conectado al pin A11. Pin planner. Entonces VGA clock, ¿dónde está? Pin A11. Vamos a poner también la señal de sincronía horizontal, ¿vale? En mi señal de sincronía horizontal está pin B11,
sincronía vertical de 11. Vertical. Bien. Necesitamos el sync n y la otra señal, el blank n. Sync n, el C10, sync n, el C10 y el black n, el F10. ¿Vale? Bien, ahora vamos a conectar nuestro reloj de la FPGA. Recordemos que el reloj de la FPGA es el AF14, ¿vale? Entonces vamos a utilizar el AF14 para el reloj de entrada de mi sistema. AF14. Lo que sigue ahora es conectar los pines para las 8 señales de mi canal RGB, el azul, el verde y el rojo, ¿vale? Entonces vamos a iniciar con cada una de ellas de acuerdo a el orden que se tiene establecido acá en esta parte de el manual. Entonces iniciemos por ejemplo con el azul, VGA Blue. El pin 7, el bit 7 es el J14. Entonces iniciamos J14, ¿vale? El 6 es el G15, y continuamos en orden, ¿vale? Tengan en cuenta que el orden en que aparece en el manual arranca primero desde 0 y va avanzando hasta el 7. Deben tener precaución al momento de asignar los pines. Tengan en cuenta que es posible que en la asignación de pines el de más arriba sea el 7 y vaya descendiendo hasta el 0. Entonces deben hacerlo de abajo hacia arriba. Lo mismo vamos a hacer para el verde y para el rojo. Bien, de esa forma concluimos. Terminamos de asignar todos los pines de acuerdo a la asignación de pines que nos indica el manual. Siguiente paso, compilar y transferir nuestro proyecto a la FPGA. Entonces vamos a compilar. Paramos en nuestro archivo principal y iniciamos el proceso de compilado. Una vez compilado y asignado los pines, el siguiente paso es programar nuestro dispositivo, para el cual tendremos que tener conectada la FPGA y hacer el procedimiento debido de transferencia del código a nuestra tarjeta. Bien, el siguiente paso es agregar algo de interactividad y agregar algunos elementos que podamos mover con los switches o con los pulsadores de nuestra FPGA, para lo cual vamos a agregar algunos elementos adicionales en nuestro componente sync. Pero antes vamos a entender algunos aspectos. Hay dos elementos que podríamos utilizar aquí porque vamos a necesitar repetir código en algunas situaciones. Entonces, por ejemplo, un aspecto que he visto que algunos de ustedes ya han utilizado son las funciones. Las funciones, yo creo que todos tenemos el concepto de lo que es una función cuando hablamos a nivel de programación. Yo le envío algunos argumentos y la función retorna un resultado. En VHDL funciona de manera similar, donde nosotros le damos un nombre a la función, le vamos a enviar algunos argumentos con su tipo correspondiente y la función va a retornar un resultado. Aquí viene la parte de la declaración de variables y aquí en esta parte lo que hace nuestra función. Por ejemplo, si queremos una función que sume dos enteros, lo podríamos hacer de la siguiente forma. Entonces tenemos una función que vamos a llamar addition. La función tiene como argumentos el entero a y el entero b y va a retornar un entero, ¿vale? Entonces aquí en el return le decimos el tipo del valor o de la variable o señal que debemos retornar. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a determinar una variable que vamos a llamar el resultado de la suma, y simplemente aquí en el cuerpo de la función decimos result a más b, ¿vale? Lo asignamos de esta forma y luego retornamos ese resultado. Y luego en el cuerpo de nuestro código en VHDL, pues si queremos invocar esa función, decimos resultado, le asignamos lo que esta función addition
no retorne después de invocarla con una entrada A y una entrada B. Algunos aspectos a tener en cuenta aquí, por ejemplo, es que este resultado, SumResult, nosotros no le hemos definido el rango. Es posible que la entrada A y la entrada B sí tengan un rango definido, pero aquí cuando nosotros definimos esta variable no le definimos un rango. Entonces esta función en particular nos va a funcionar, valga la redundancia, en un código a nivel de simulación, pero va a ser muy complicado a la hora de sintetizar, porque el sintetizador necesita saber cuántos bits requiere para poder representar un entero. Entonces una forma sería, por ejemplo, en retornar directamente la suma de A más B, y así nos evitamos la definición de una variable adicional. Entonces le decimos que retorne A más B de esta forma, y así entonces evitamos la definición de esta variable y garantizamos que sea posible sintetizar nuestro código. Algo a tener muy en cuenta es que las funciones no permiten agregar elementos que gasten tiempo, por ejemplo wait o process, y esto es una restricción bastante importante con respecto a los elementos secuenciales, es decir, la función solamente puede realizar funciones o operaciones combinacionales. Ante eso, pues tenemos una posible solución, que es el uso de algo que conoce como los procedimientos. Los procedimientos se declaran de la siguiente forma. Entonces yo digo procedure, el nombre del procedimiento, y aquí viene una lista de los elementos de entrada y salida, y luego viene el cuerpo de nuestro procedimiento. Una diferencia importante entre el procedimiento y la función es que las funciones retornan un valor, los procedimientos no. Los procedimientos tienen una lista de puertos de entrada y puertos de salida, y simplemente lo que hace es mapear entradas con salidas por medio de un procedimiento, ¿vale? Como su nombre lo indica. Entonces en este caso no está retornando un valor como tal, solo hace un mapeo de entradas a las salidas mediante algún tipo de proceso que se lleva internamente dentro de este procedimiento. En los procedimientos sí pueden haber elementos de tiempo, elementos que gasten tiempo, por ejemplo wait. Entonces supongamos que vamos a generar un procedimiento que me permita generar un pulso. Entonces vamos a llamarle generador de pulso. En la lista de señales vamos a poner que tiene una señal de pulso de entrada, en este caso es un in-out, ¿vale? Un standard logic, y vamos a poner una longitud del pulso, entonces va a ser en este caso time, ¿vale? Entonces al interior de nuestro procedimiento, entonces decimos que pulso va a ser not pulse, o sea, la negamos, ¿vale? Y esperamos durante la longitud del tiempo. Miren que aquí ya hay un elemento tiempo, que este elemento está gastando tiempo como tal, y luego vamos a traer a asignarle a pulso not pulse, ¿vale? Entonces noten ustedes, bien importante aquí, que él no está retornando nada, está haciendo una operación sobre una señal, está esperando un tiempo, la niega, espera un tiempo, la vuelve a negar, entonces nos estaría generando un pulso cuadrado, ¿vale? Y en el cuerpo de nuestro VHDL, para poderlo, digamos, de nuestro código principal, para poder utilizar ese procedimiento, entonces lo que hacemos es llamarlo, le ponemos la señal de pulso y por ejemplo el pulso de tiempo. Este concepto lo vamos a utilizar para lo siguiente. Vamos a dibujar un cuadro en la pantalla que tenga una anchura y un alto de 100 píxeles. Y ese cuadro va a estar ubicado en una posición determinada. Vamos a decirle square position en X y square position en Y, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a hacer lo siguiente. Recuerden que en nuestro contador horizontal cuenta desde 0 hasta 1064 en la posición horizontal, y el vertical cuenta de 0 hasta 666 en la posición en el sentido vertical. Y pues hay algunos elementos que debo tener en cuenta, por ejemplo con respecto al offset que tiene la señal para front pulse, back pulse y los pulsos de sincronía, tanto de forma vertical como horizontal.
Supongamos que eso ya lo hemos tenido en cuenta. Entonces queremos dibujar un cuadrado en nuestra pantalla. Entonces tengan en cuenta que la pantalla, en la parte superior, en esta parte de aquí, es la posición 0, 0, mi posición de referencia. Y hacia adelante, es decir, hacia el lado derecho, tenemos 800 píxeles y hacia abajo tenemos 600 píxeles y queremos dibujar un cuadro. Entonces vamos a definir algunas señales importantes aquí. Definamos, por ejemplo, una posición para determinar la esquina superior de nuestro cuadro, la esquina superior izquierda. Entonces esa esquina superior izquierda la vamos a definir en este punto. Esa esquina, ¿qué coordenadas va a tener? Va a tener una coordenada en X, que va a ser esta, y va a tener una coordenada en Y, que va a ser esta, ¿vale? Y si queremos hacer un cuadro, entonces vamos a tener que avanzar en esta dirección cierta cantidad de píxeles, en esta dirección cierta cantidad de píxeles, y esta esquina de acá va a tener coordenadas la posición del cuadrado SQNX más 100 y la posición del cuadrado SQY más 100. Esta va a ser. Entonces tenemos las dos esquinas de referencia, la esquina superior izquierda y la esquina inferior derecha. En esta zona nosotros queremos, por ejemplo, pintar de un solo color, digamos blanco o únicamente rojo, toda la zona interior del cuadrado. Es decir, queremos que lo que esté en el exterior del cuadrado sea de un color y lo que esté al interior dentro de estos límites que hemos definido con las coordenadas del cuadrado que sean de un color diferente. Para eso pues vamos a necesitar saber la posición del contador, de los contadores, los que me indican la posición horizontal y la posición vertical, para poder determinar si el contador es mayor que cierto valor, poder cambiar la señal RGB, y si es menor, ¿cierto? Y si supera esta frontera, entonces volver a cambiar la señal RGB. Lo mismo para la parte vertical. Entonces, siempre y cuando mi contador horizontal y vertical estén al interior del cuadrado, es decir, estén en esta zona, ¿vale? Entonces vamos a utilizar nuestra señal RGB para pintar un cuadrado rojo. Y cuando salgan de esta zona, entonces vamos a utilizarlo para pintar, por ejemplo, de color negro. En esta zona de acá vamos a llevar nuestras señales a 0 en todos los casos. Entonces vamos a ver cómo podríamos utilizar eso en VHDL, y vamos a ver cómo podemos hacer uso de nuestro procedimiento, de un procedimiento en este caso para hacer código que es repetitivo. Entonces, en nuestra arquitectura del dispositivo, nuestro componente 5, vamos a declarar un procedimiento justamente después de la declaración de señales. Entonces vamos a decir, nuestro procedimiento va a ser SQ square, ¿vale? Para determinar dónde debemos dibujar nuestro cuadrado. Este procedimiento va a tener como señales de entrada la posición actual en X, la posición actual en Y, X current, Y current, la posición de referencia X pos, Y pos de nuestro cuadrado, ¿vale? Es decir, estas posiciones de aquí, la posición de referencia en X y la posición de referencia en Y, la esquina superior izquierda. Y adicionalmente, este elemento va a tener como salidas una señal RGB. En el momento no la vamos a utilizar, pero pues es para ilustrar cómo podríamos tener una señal adicional para enriquecer nuestro procedimiento. Y esta señal que sí es importante, la señal draw, es la que me va a indicar cuándo debo dibujar el cuadrado o no. Al interior de nuestro procedimiento, ahora sí vamos a analizar nuestras señales X actual y Y actual con la posición de referencia del cuadrado. Recuerden, si la posición en X y la posición en Y están al interior del cuadrado, yo debo dibujar. Si no, no debo dibujar. Entonces vamos a ver cómo hacemos la parte de comparación. Entonces, si el actual es mayor que la posición de referencia, ¿vale? Es decir, estoy en esta zona, ¿vale? Y X actual es menor que la posición de referencia más 100, es decir, estoy antes de llegar a este punto límite, estoy en esta zona. Esa es una condición. Además, si
la posición actual en Y es mayor que la posición de referencia, es decir, estamos en esta zona, y es menor que la posición de referencia más 100, es decir, estamos aquí en esta zona, entonces vamos a llevar a RGB muchos unos. En este caso, como les decía, no es una señal que vayamos a utilizar, pero sí vamos a determinar que draw se ponga en 1, ¿vale? Es decir, vamos a dibujar el cuadrado. De lo contrario, si estas dos condiciones no se cumplen, eso quiere decir que estamos en alguna zona al exterior del cuadrado, entonces la señal de dibujo debe estar en 0, ¿vale? Entonces ese va a ser nuestro procedimiento para determinar cuándo dibujar el cuadrado. Entonces, para hacer nuestro procedimiento vamos a necesitar un par de señales importantes. Por ejemplo, necesitamos determinar nuestra señal para la posición de referencia en X, nuestra señal para la posición de referencia en Y y nuestra señal para determinar cuándo debemos dibujar. Como este procedimiento no requiere sincronía de la señal del reloj, podemos llamarlo por fuera del proceso. Justamente aquí donde se inicia la arquitectura, es decir, cuando se inicia ya nuestro dispositivo. Este es el begin de la arquitectura. Entonces aquí podemos llamar nuestro procedimiento. Él simplemente va a tomar la posición horizontal, la posición vertical, la punto de referencia en X, que le vamos a dar un valor inicial de 500, y el punto de referencia en Y, que le vamos a este sería Y y este sería X, que le vamos a dar un valor inicial de 300, y mi señal para poder saber cuándo debo dibujar o cuándo no. Vale, vamos ahora sí, ya que tenemos ese procedimiento, entonces vamos a agregar un par de botones, ¿vale? Un botón que nos permita mover en la dirección vertical, otro hacia arriba, otro botón de dirección vertical hacia abajo, izquierda y derecha. Es decir, vamos a necesitar 4 botones, ¿vale? Entonces estos botones van a servir para modificar la posición de referencia en X y la posición de referencia en Y. Vamos a trabajar en esa parte. Bien, entonces el siguiente paso es dibujar nuestro cuadro cuando se presente que la señal de dibujar esté en 1. Podemos hacerlo bien justo antes de generar nuestras señales de sincronía, por ejemplo en esta zona. Justo antes, igual recuerden que en VHL todo se procesa en paralelo, o lo podemos agregar al final de generar nuestras señales de sincronía. Para orden vamos a ponerlo al final. En esta parte vamos a dibujar cuando draw sea 1. Entonces cuando draw sea 1, es decir, la señal de dibujar esté en 1, entonces a la señal R, G y B les vamos a llevar ciertos valores. Si pongo todo en 1, el cuadrado, es decir, en esta zona se va a poner en blanco. Pero lo que hemos dicho es que queremos dibujar un cuadrado rojo. Entonces pongamos que sea únicamente el canal rojo el que esté activo. Entonces rojo en 1, verde y azul en 0. ¿Cuándo se va a presentar esta condición? Esta condición se va a presentar cuando el procedimiento que definimos acá lo determine. ¿Esto cuándo se determina? Que vamos a dibujar cuadrado. Cuando el contador de posición vertical y el contador de posición horizontal estén cumpliendo con esta condición que determinamos aquí. Esta condición que determinamos ahí, ¿cuándo se cumple? Cuando estemos en esta región de aquí de mi cuadrado, ¿vale? Entonces es en esa posición donde vamos a dibujar. Tener en cuenta que la pantalla actualmente se llena completamente con un color negro o blanco según su preferencia, y eso lo determinamos aquí en la línea que es básicamente las 70 y... Bueno, eso no lo hemos determinado todavía. Vamos a determinar qué sucede cuando el cuadrado esté cuando los contadores de posición vertical y posición horizontal estén por fuera del cuadrado. Pintemos de negro todo el resto de la pantalla. Entonces lo que hacemos aquí es cuando draw no esté en 1, es decir, estamos por fuera de la región del cuadrado, entonces
vamos a pintar nuestra pantalla con un color diferente. Si lo ponemos todo en 0, la pantalla se va a pintar de negro, y si lo ponemos todo en 1, la pantalla se va a pintar de blanco. Dejemos que se pinte de blanco, ¿vale? Entonces van a quedar todos en 1. De esta forma, entonces estamos dibujando el cuadrado de rojo cuando draw esté en 1, y si draw está en 0, entonces pintamos todos los demás píxeles de blanco. Bien, ahora vamos a controlar la posición de referencia de nuestro cuadrado, es decir, queremos modificar de alguna forma la posición de referencia en X y la posición de referencia Y de nuestro cuadrado. Para eso vamos a agregar algunos botones, puede ser con los pulsadores. Recordemos que estos pulsadores son normalmente en 0, cuando los pulsos se ponen en 0. Entonces vamos a agregar algunos pulsadores a mi entidad. Entonces digamos que estas van a ser los pulsadores. Recordemos que son 4 pulsadores, entonces generamos un vector, y con este vector vamos a suponer que del 0 al 4, del 0 al 3, vamos a mover las posiciones, aumentar o restar según sea el caso. Entonces vamos a asignarles algunas funciones a nuestros pulsadores. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Cuando se presione el pulsador, vamos a tener 4 pulsadores de 0 a 3. Entonces vamos a utilizar los dos primeros para manipular la posición en X. Es decir, estos dos primeros para manipular la posición en X y los dos siguientes para manipular la posición en Y. Entonces, si presionamos el 0, vamos a decir que aumente en X, es decir, que se desplace hacia la derecha. Y si presionamos el 1, vamos a decir que se desplace hacia la izquierda. Como estamos desplazando en este caso en la posición horizontal, entonces tengan en cuenta que en la posición horizontal hacia la derecha aumenta y hacia la izquierda disminuye. Es decir, si vamos a ir hacia la derecha, entonces debemos sumar, y si vamos a ir hacia la izquierda debemos restar, ¿vale? Bien, ahora con respecto a las posiciones verticales, vamos a utilizar el 2 y el 3 para la posición vertical. Entonces vamos a tener en cuenta lo siguiente, que para la posición vertical, si yo quiero descender, tengan en cuenta que la posición vertical aumenta hacia abajo, ¿vale? El punto de referencia está en la esquina superior izquierda y él empieza a ir hacia abajo. Entonces, si yo quiero subir, tengo que disminuir en la posición Y, es decir, tengo que restar. Y si yo quiero descender, tengo que sumar, porque va a ir aumentando en mi posición vertical. Entonces, siguiendo estos puntos, estas referencias, entonces tenemos aquí en el lado izquierdo nuestro código en VHDL. Entonces preguntamos, mire, si se presionó la tecla 0, entonces súmele algo. Vamos a sumar 5 píxeles, ¿vale? Si presionó la tecla 1, réstele 5 píxeles. ¿A qué? A la posición en X. SQX y SQX le restamos o le sumamos 5. Ahora, si presiona el 2 o el 3, si presiona el 2, recordemos que tenemos que restar, ¿vale? Entonces, si presiona el 2, le restamos a la posición en Y 5 píxeles. Y si presionamos el 3, le vamos a sumar 5 píxeles. ¿Por qué 5 píxeles? Es un número arbitrario para garantizar que avance cada vez que yo presione una tecla, avance solamente 5 píxeles, bien sea hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda o hacia la derecha. Podríamos hacerlo con más píxeles o con menos, dependiendo de usted quiere que el cuadro se mueva más o menos rápido. Un aspecto adicional. Yo quisiera que estas modificaciones se presenten solamente cuando la posición vertical que me indica mis señales de sincronía, es decir, en el proceso de dibujo de toda mi pantalla, si la posición vertical está en el punto más alto, es decir, si la posición vertical está aquí en 0. Si la posición está en 0, entonces yo quiero determinar ahí en ese punto todo lo que él va a dibujar. Es decir, aquí en este punto él va a iniciar una nueva pantalla, va a iniciar a dibujar una nueva pantalla. Entonces, cuando estemos ahí, queremos definir todo lo que vaya a dibujar, es decir, cuando estemos ahí queremos tener claro cuál es mi punto de referencia,
¿vale? Y queremos tener claro hacia dónde vamos a dibujar nuestro cuadro. No vamos a hacerlo en medio, es decir, cuando el conteo horizontal o el conteo vertical estén en posiciones intermedias, porque entonces es posible que el cuadro no se vea muy bien. Entonces solamente lo vamos a hacer cuando el contador de posición vertical esté iniciando una pantalla. Entonces vamos a hacer lo siguiente, esto lo vamos a poner en un if bpos es igual a 0. En ese momento vamos a aplicar estas condiciones para poder modificar la posición horizontal y vertical. Y aquí terminamos el if. Apliquemos algo de sangría en esta parte para que se entienda que esto está dentro de ese if. Entonces, de esa forma, únicamente cuando la posición vertical esté en 0, es decir, cuando estemos en lo más alto de la pantalla y estemos a punto de iniciar un nuevo dibujo, entonces ahí es cuando vamos a modificar esta situación. Entonces ustedes no tienen por qué preocuparse sobre si logro pescar el momento en que esté en 0. Recuerde que esto se va a hacer a 72 cuadros por segundo. Es muy probable que cuando ustedes presionen las teclas, igual las va a capturar en el momento que se debe. Pero entonces vamos a querer que eso digamos, esa modificación de esos puntos de referencia se haga es al inicio de cada pantalla. Una vez hecho esto, entonces, ¿qué nos falta? Debemos modificar también nuestro archivo principal, porque recordemos que hemos agregado estas teclas adicionales, es decir, esta entrada adicional keys. Entonces vamos a tener que enviárselas desde nuestra entidad principal. Entonces desde nuestra entidad principal vamos a copiar esto, ¿vale? Desde nuestra entidad principal vamos a tener que esas teclas son entrada. Esas son entradas físicas, entonces van a ser, llamémoslas simplemente los key down. Para diferenciarlos de la señal que le ingresa a nuestro componente. Entonces estos van a ser los pulsadores. Y son 4 bits, ahí los tenemos. Una vez incluido en la lista de puertos, entonces vamos a tener que hacer, tenemos que incluir también en nuestra lista de puertos de la entidad. Debemos copiarla desde acá, keys, que son los pulsadores. Vamos a copiarla en la lista de puertos de nuestro component. Ponemos punto y coma aquí, quitamos el punto y coma de acá, y finalmente hacemos el port map con key down, que son los últimos puertos, o sea, después de la señal RGB van a ser los que van a ingresar ahí. Eso es todo. Deberíamos poder compilar y poder manipular el cuadrado en nuestra pantalla. Mientras se lleva a cabo el proceso de compilado, hay un par de correcciones que se deben hacer. En esta línea había puesto bpos como si se tratase de un standard logic, y hay que tener en cuenta que es un entero, entonces preguntamos si bpos es igual a 0, no entre comillas. Y adicionalmente acá, cuando se incluyen las teclas de los pulsadores, recuerden que en la última línea nos lleva punto y coma en los puertos, tanto para el componente como para la entidad principal, en los dos casos. Bien, tanto aquí en esta última parte, esa que agregamos, no debería tener punto y coma. Bien, ha terminado el proceso de compilado. Vamos a ver nuestro RTL. Podemos ver que en nuestro RTL pues no ha cambiado mucho con respecto a la versión anterior, pero ya aparecen las teclas con las que vamos a controlar la posición de nuestro cuadrado. Lo demás sigue exactamente igual. Vamos al siguiente proceso, que es la asignación de pines. Entonces abrimos nuestro pin planner. Un momento. Es el pin planner. Bien, entonces aquí debemos tener las tres nuevas teclas que hemos agregado, el 3, el 2, el 1, el 0,
Entonces vamos a nuestro manual para poder determinar cuáles son los pines. Entonces el 0 debe ir al A14, AA14, el 1 al AA15, el 2 al W15 y el 3 al Y16. Hecho esto, tenemos ya todo configurado. Debemos compilar de nuevo y ya queda el proceso listo para ser transferido a la FPGA. Entonces el ejercicio consiste en replicar esto definitivamente en la FPGA para poder ver el efecto de los procedimientos y algoritmos que hemos implementado.